Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros José de la Gasca, secretario anticorrupción, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de varios temas vinculados a la lucha anticorrupción. Bienvenido, secretario, gracias por estar aquí. Quisiera comenzar con un tema que usted, entiendo, lo anunció en Twitter, el embargo de bienes de María Sol Corral, la coordinadora del la ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el alcance de este embargo y cuánto se lograría recuperar justamente con esta acción? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando, buenos días con todos los que nos escuchan. Para mí es un gusto estar en este programa. Bienvenido. Y en efecto, poder informar, dar buenas noticias en cuanto a la lucha contra la corrupción, a la erradicación de la impunidad. Fíjese usted, me voy a permitir señalar, no sé si se puede enfocar aquí. Esta es la fachada de una de las propiedades de Marisol Larrea que se pudo embargar el día de ayer. Es un departamento, ¿no? Un departamento, sí. Producto en un lugar en Ñaquito, me parece que es en el norte de Quito. Esto es un lugar residencial exclusivo de esta ciudad de Quito. Producto de las gestiones que estamos realizando como Secretaría Anticorrupción, lo que hemos dicho es importante que la ciudadanía vea que estamos recuperando el dinero, que estamos haciendo las gestiones para que lo que ha sido sentenciado por parte de la justicia regrese a los ecuatorianos para que se pueda invertir en obras de desarrollo y en las cuestiones que decía el presidente. Entonces, este es uno de los pasos que estamos haciendo, lo habíamos anunciado previamente. Marisol Larrea está atravesando 5 procesos judiciales, dentro de algunos ya ha sido condenada a reparar al Estado cerca de la cantidad de 4.4 millones de dólares. En uno en particular, en el de lavado de activos, ella se declaró culpable, asumió su responsabilidad en un procedimiento abreviado. Ese fue el caso de enriquecimiento injustificado. Y después de haber asumido su culpabilidad, lo que se hizo fue que se dispuso un monto de reparación. En ese caso es como de 3.6. Ahí nosotros logramos detectar que en la sentencia sí se incluía algunas propiedades en Guayaquil y en Quito. Vimos que un poco faltaba la gestión de hacer que esto ocurra, que ya la sentencia pase a ejecutarse, que los comicios pasen a ejecutarse y que entremos en una fase en la que podamos coger esto, quitarlo del patrimonio de ella, de su esposo. Recordemos que también hay cuestiones que pueden haber en propiedad, en sociedad conyugal, y en ese sentido lo que se hizo fue hacer que la gestión ocurra, que el depositario vaya, que se trabe el embargo. Ahí también hubo bienes muebles. Todo tiene que ser evaluado para que luego pase una fase de remate dentro de la fase de ejecución de las sentencias, y eso finalmente, el producto del remate, regrese al Estado a través de la cuenta única del Tesoro. Ahora, estos 4.4 millones de dólares que tendrá que entregar por reparación integral al Estado María Sol Corral, ¿se encuentran en bienes? Es decir, ¿existen los bienes suficientes para poder sumar esta cantidad o no? No podría decir si existen los bienes suficientes. Lo que sí le puedo decir es que todo lo que ya la Fiscalía ha podido señalar dentro de los procesos como bienes que son directamente de ellos, cuentas, etcétera, vamos a hacer que lleguemos, que la justicia en la ejecución pase. En otros casos tendremos que hacer labores un poco más depuradas de investigación. Recordemos que también en la corrupción no se roba necesariamente con escritura pública, pero existen la figura de los testaferros. Entonces también estamos gestionando las investigaciones para que esto pase también a Fiscalía y también se investigue a estas personas. ¿Habrán más embargos a los bienes de María Sol Larrea? Sí, lo van a ver otros bienes. Tiene bienes en la ciudad de Guayaquil y estamos ya gestionando. Dentro de muy poco podremos traer la buena nueva de que también hemos hecho los embargos en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con...? Bueno, entiendo que el tema, en el caso del expresidente del Consejo Directivo del GIES, está parado por el tema de la extradición. Es decir, ahí no hay cómo hacer nada en este momento. Bueno, entiendo que en el caso de él existe un proceso en donde todavía no existe una sentencia en firme. Y nosotros tenemos que esperar para que existan las sentencias en firme. Les voy a hablar sobre cifras. En asuntos de corrupción, en delitos relacionados con corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, concusión, tenemos ya una cifra que la justicia la ha determinado de 114 millones, la teníamos. Ahora se suman los cerca de 50 millones que hay entre multas y reparaciones integrales por el caso de Acelec, el caso del exasambleísta Vicuña, así que ya vamos por los 150 millones de dólares declarados judicialmente como montos de corrupción. Sobre esa cantidad tenemos cerca de 50 millones de dólares que ya están en sentencias ejecutoriadas, y en esas sentencias ejecutoriadas es donde pasamos a la fase, digamos, de ejecución, donde podemos implementar todas estas medidas, porque muchos de los dineros se encuentran en propiedades, no todos se encuentran en dinero en efectivo. Si hubo un caso, lo puedo decir, el caso de Alex Bravo. Nosotros pudimos detectar que habían ahí cerca de 34.000 dólares que estaban retenidos en cuentas. Realizamos las investigaciones y vimos que, en efecto, ya la justicia había dispuesto que el dinero pase a la cuenta de Banco Ecuador en primer lugar y luego a la cuenta única del Tesoro. Entonces,
En esos casos donde sí ha habido cuestión de liquidez, ya ha pasado al Ministerio de Finanzas, digamos al Banco Central, pero en otros casos se trata de hacer estas actividades sobre las propiedades. Ahora, ¿cuál es el estimado a recuperar por tema de corrupción? ¿Ustedes tienen una cifra? Sí, porque claro. se ha hablado de muchos montos, de varios montos. Mire, hay muchas cifras sobre las que se puede especular respecto a la corrupción. Esta Secretaría Anticorrupción es muy técnica y en ese sentido yo solamente me puedo pronunciar sobre cifras duras. Y para nosotros las cifras duras son las que provienen de los jueces. Y esto tiene una explicación lógica. Para poder nosotros hablar necesariamente de corrupción tenemos que entender que señalamos a una persona como corrupta. Eso supone que tenga que ser sometida a la justicia y tiene una presunción de inocencia. Entonces hay que respetar la independencia de los poderes, hay que respetar el debido proceso. Y debe haber una sentencia. Y cuando exista la sentencia donde se diga tal persona fue condenada a tantos años de cárcel y a repararle al Estado tanto como reparación integral y unas multas, entonces sí podemos hablar de cifras duras. Esas son las cifras que estoy hablando que ya bordean los 150 millones de dólares y contando. ¿La justicia está actuando acorde a las necesidades en torno a agilizar los procesos para poder recuperar este dinero o no? ¿O hay lentitud? De lo que yo puedo ver, sí. De lo que yo puedo ver, lo hace. Pero siempre falta una articulación más. Porque usted comprenderá, hay instituciones que están involucradas. Lo menciono, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía, y en algunos casos instituciones públicas concretas, el IES, Petrocomercial, Petroamazonas, etc. Entonces, lo que hemos visto es que en algunos casos no existe una debida hilación, una coordinación para lograr que lo que está escrito en sentencias pase necesariamente a una fase de ejecución. Ahí es donde viene el trabajo de esta Secretaría, pese a que no es nuestra función concreta el hecho de recuperar dinero, porque eso compete a otras instituciones del Estado. Dentro del marco de nuestras competencias, sí podemos gestionar como un eje transversal de lucha contra la corrupción, la recuperación de estos activos a través de lo que está escrito ya en las sentencias. Entonces, estos son uno de los pasos que estamos haciendo, ya estamos haciendo que ocurra y nos complacería en los próximos días hacer que otros dineros también ingresen a sí mismo a la cuenta única del Tesoro. ¿Cuánto puede aportar para la lucha anticorrupción diríamos, acuerdo que se logró en Estados Unidos a propósito de la visita del presidente Lenín Moreno y su comitiva y la reunión con el presidente Donald Trump para la lucha anticorrupción, el hecho de cruzar información, la UAFE, el organismo de control de lavado de activos en Estados Unidos? ¿Cuánto puede aportar en este proceso? Es vital, es absolutamente vital. Primero, el restablecimiento de unas relaciones cálidas con quienes han sido nuestros socios comerciales naturales y principalmente quienes más acogen a nuestros ecuatorianos en asuntos de migración. Eso como primer punto. Es necesario aplaudir que exista un acercamiento con el gobierno americano de esa naturaleza. Y luego, entendamos, la criminalidad organizada es transnacional. Son organizaciones que funcionan a nivel del Ecuador y con otras latitudes. Entonces, mientras nosotros estamos luchando con el delito aquí en el Ecuador, en otros países también ocurre. Y necesitamos tener esos acuerdos, que ya tenemos acuerdos marcos, que ya existen normativa internacional al respecto, pero necesitamos hacer acuerdos bilaterales, sobre todo con ese tipo de países, con Estados Unidos, para poder generar las vías, los vehículos prácticos que permitan, por ejemplo, la repatriación de capitales. En el caso de los acuerdos con los Estados Unidos, de lo que conozco principalmente, tienen que ver con acuerdos concretos relacionados con el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico, que también es corrupción y que también deviene en asuntos de corrupción que socavan la democracia, socavan la vida del Estado. Pero luego de eso nosotros también queremos generar iniciativas, y esto ya se va a ver un poco en el detalle, que se realizarán a través de las comisiones. Queremos generar puntos concretos para generar memorandos de entendimientos y algunos otros documentos que obliguen a los estados principalmente al tema de la recuperación. Hemos visto que en los Estados Unidos hay muchas propiedades relacionadas con los dineros de la corrupción, producto, por ejemplo, de la trama Odebrecht, que nosotros creemos que, sin perjuicio de lo que se tenga que pagar ante las autoridades americanas por los delitos cometidos allá, también el dinero venga para pagar la corrupción que se ¿Pero qué es lo que hace falta para eso? Para repatriar en muchos casos capitales. las sentencias, en muchos casos las sentencias en firmes. Claramente, pero en otros casos pensaría yo que sí se necesita una articulación adicional. Fíjese usted, lo veíamos como en los Estados Unidos en algún caso no necesariamente se reconoció la condición de víctima de, por ejemplo, una empresa pública, de Petrocomercial o Petroamazonas, no recuerdo cuál específicamente. Entonces, lo que estamos buscando es que el gobierno de los Estados Unidos también pudiera, dentro de este marco de acuerdos, generar una vía para poder hablar de esta recuperación de activos y de esta lucha contra la corrupción. Insisto, es importantísimo sobre todo la coordinación de cruces de información para poder detectar tanto lo que pasa allá como pasa acá. Y hoy existe, pero nunca viene mal
que se pueda en concreto realizar acciones sobre esto. Gracias a José de la Gasca, secretario anticorrupción. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias.